Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 236. Las intenciones de Lucio. En esta ocasión, el principal objetivo de Edward era comprar todos los productos mecánicos y electrónicos disponibles en el mercado, además de comenzar a acumular alimentos. La mayoría de los artículos en la lista de compras de la diosa eran aparatos electrónicos, dispositivos mecánicos y diversas tecnologías y principios relacionados. En cuanto a la comida, la diosa había especificado claramente en la lista: comprar todo lo posible. Era una clara preparación para la era de guerra y agitación que se avecinaba. Ya fuera para estabilizar su propia situación o por compasión hacia la gente común, el resultado final les beneficiaría. Por eso, Edward estaba más que dispuesto a ayudar. Pero a la hora de llevarlo a cabo, las cosas no eran tan sencillas. En el caso de los alimentos, los comerciantes estaban más que dispuestos a vender hasta cierto límite, los negocios eran los negocios y el beneficio era lo primordial. Sin embargo, una vez que comenzaron a comprar al por mayor, la situación empezó a llamar la atención. Los vendedores se negaban rotundamente a vender o, peor aún, se iniciaban investigaciones por parte de las autoridades competentes. Esto no va a funcionar. Parece que la próxima vez tendremos que cambiar de ciudad. No, de país, concluyó Edward. ¿A dónde?, preguntó Audrey. Francia, Rumanía, Moldavia. Todos ellos son importantes países productores de cereales en Europa. Podemos comprar lo que necesitamos en un lugar y luego trasladarnos al siguiente, así no levantaremos demasiadas sospechas. Audrey frunció el ceño. Comillas, ¿todavía tienes suficiente dinero para esto? Edward se encogió de hombros. Por supuesto que no. Esperar que unas pocas personas salven una ciudad entera, o incluso un país, simplemente no es realista. Si no fuera por las contribuciones de Bellatrix a la bóveda, no tendría ni un centavo para comida. Audrey infló las mejillas con indignación. Mi padre podría haberlo hecho. Edward se rió y dijo: vaya, de verdad que eres la mejor hija del conde Hall. En la historia original, cuando estalló la guerra, Audrey agotó sin piedad las reservas de oro de su padre, obligando al conde a abrir los graneros para apaciguar a los civiles que protestaban. Ella apartó la mirada, fingiendo que él la había estado elogiando. ¿Necesitamos comprar algo más? Edward sacó la lista de compras. Parece que el resto de estas cosas no se pueden obtener por los canales habituales. Señaló uno de los objetos y soltó una risa amarga. Comillas, un caza F-35. No solo no existe en esta época, sino que, incluso si existiera, ¿cómo demonios voy a conseguirlo sin robarlo directamente? ¿Porque no me piden que secuestre un portaaviones ya que estamos? Esto es una locura. Audrey no dijo nada. Edward nunca le había dicho explícitamente quién era, pero no era difícil adivinarlo. Aunque se trataba de otro mundo, Audrey no se atrevía a hablar con ligereza sobre una deidad. De acuerdo, olvidémonos de la lista por ahora, dijo Edward, frotándose la mejilla. Deberíamos prepararnos para ir a casa de los Malfoy. Tengo muchas ganas de ver qué tipo de sorpresa nos ha preparado Lucius. A las 6 de la tarde ya había anochecido. Malfoy guió a Audrey y Edward, junto con Lilith y Susie, a través de la Red Flu hasta la mansión Malfoy, ubicada en Wiltshire. La finca era una suntuosa mansión señorial, rodeada de jardines meticulosamente diseñados. En el centro del patio se alzaba una enorme fuente. A pesar de ser invierno, gracias a un mantenimiento casi mágico, los terrenos aún conservaban algo de vegetación. Elegantes pavos reales blancos deambulaban libremente por la finca. Los ojos de Lilith se iluminaron al instante. Se agachó en posición de cazadora, moviendo la cola con entusiasmo. Susie la imitó, lista para abalanzarse en cuanto Lilith diera la señal. Ejem, Lilith, la reprendió Edward, acabamos de llegar, tienes que mostrar un mínimo de educación. Miau. Lilith dirigió una última mirada anhelante a los pavos reales blancos antes de levantarse a regañadientes y trotar a pequeños pasos hasta el lado de Edward. Tintinar. Edward lanzó una moneda al aire con displicencia para asegurarse de que no había peligro. Al entrar en la lujosa mansión, todo a su alrededor irradiaba opulencia. Cada superficie que podía dorarse brillaba con oro, y casi todos los suelos de piedra estaban cubiertos con alfombras extravagantes. Audrey no pudo evitar suspirar con admiración. Este lugar es mucho más grande que mi casa. Tonterías. La familia Hall es mucho más rica que los Malfoy, respondió Edward.
Ella se rió y dijo, bueno, así es en Pressborough, es la zona más cercana al rey de Loen. Por muy ricos que seamos, no podemos vivir en una casa más grande que la del rey, ¿verdad? Pero sí que tenemos varias fincas de vacaciones magníficas repartidas por varios condados de Loen. Las visitamos una vez cada año o dos. Ah, sí, esas casas de vacaciones que se usan una vez al año, con gastos de mantenimiento que ascienden a decenas de miles de libras de oro anuales. Si Klein, el dios de la pobreza, se enterara, sin duda presentaría una protesta formal. Draco, ahora vestido con un elegante traje formal, los guió con el porte de un anfitrión refinado. Los condujo al salón donde se celebraría la cena de esa noche. Dado que a los alumnos de Hogwarts normalmente solo se les permitía volver a casa durante las vacaciones de Navidad o de verano, esto fue toda una excepción. Padre, madre. En cuanto vio a su hijo, la expresión fría y digna que solía tener Narcisa se desvaneció. Corrió a abrazarlo. Oh, lo sabía, sabía que lo habías pasado mal en Hogwarts. Malfoy frunció el ceño, apartando sus brazos con torpeza. Comillas, yo no lo hice. Luego se volvió hacia Lucius Malfoy y dijo, padre, esta es Audrey Hall, y este es Edward. Lucio, aunque aún más arrogante y engreído que su hijo, sabía que no debía dejar ver esos sentimientos. De adulto, era experto en disimular sus verdaderas emociones y hablaba con una cortesía impecable. Bienvenida, señorita Hall, señor Edward, ¿verdad? Le dirigió a Edward una mirada rápida pero penetrante, y luego sonrió. He oído hablar de usted. La señorita Hall nunca parece viajar sin usted, ¿verdad? Edward asintió. Así es. Comillas y puedo preguntarle, ¿su apellido es? Me crié en un orfanato. Llámame Edward. Los labios de Lucius se curvaron en una sonrisa, claramente a punto de decir algo, cuando Edward añadió, oh, es el mismo orfanato donde creció Voldemort. La sonrisa de Lucius se congeló y el rostro de Narcisa palideció al instante. Le tapó los oídos a Draco con las manos. Comillas tú, ¿cómo pudiste decir eso? Edward se encogió de hombros. Comillas, ¿te refieres a llamar a Voldemort por su nombre? No te preocupes, no es Adam. ¿Qué tiene de malo decir su nombre completo? Soltó un chiste que no podían entender, y luego hizo un gesto con la mano con indiferencia. Está bien, no se queden ahí parados. Sentémonos. Edward lo había decidido de antemano, con los Malfoy, no tenía sentido ser demasiado educado. Si intentabas ser amable, te arrastrarían a su terreno y te agotarían con su vasta experiencia en manipulación. En lugar de sufrir una humillación y luego estallar, era mejor ir directamente al grano desde el principio. Después de todo, no estaban aquí esta noche solo para cenar. Lucius miró a Edward con recelo y curiosidad. Se dio cuenta de que era incapaz de comprender a aquel chico. Narcisa, lleva a Draco de vuelta a su habitación. Draco protestó de inmediato. Comillas, ¿por qué, padre? Cariño, pórtate bien, escúchame. Narcisa le acarició el cabello y lo empujó suavemente fuera del comedor. Comillas, ya no soy un niño pequeño. Una vez que Narcisa y Draco se marcharon, Edward dijo, señor Malfoy, vayamos al grano, porque nos invitó usted aquí esta noche. Lucius alzó su copa de vino. Permítanme, en nombre de la familia Malfoy, brindar por ustedes dos. Lo sentimos, somos menores de edad, no podemos beber alcohol. Un zumo, por favor. Lucius dio una palmada suave. Dobby, trae un poco de jugo. Sí, amo. Un elfo doméstico de aspecto desaliñado trajo una botella de zumo en una bandeja y la colocó sobre la mesa. Que lo disfrute, señor. Gracias. Dobby se quedó paralizado un instante. Un destello de luz cruzó sus ojos desorbitados. Comillas, tú, ¿le diste las gracias a Dobby? Edward también sacó unos cuantos cruts y se los entregó. Este es su pago. Sus ojos se abrieron aún más y se redondearon. Comillas, ¿tú le estás pagando a Dobby? Silencio, tonto. Vete de inmediato. Sí, amo. Hizo una reverencia y desapareció con un chasquido. Edward se sirvió zumo a sí mismo y a Audrey, y un vasito a Lilith, que observaba con curiosidad. Solo entonces chocó las copas con Lucius. Gracias por la invitación, señor Malfoy. Lucio se aclaró la garganta y dijo, la razón por la que la he invitado esta noche es porque me gustaría hacerle una pregunta a la señorita Hall. Audrey dejó su vaso. Comillas, ¿qué pasa? Las palabras estuvieron a punto de salir de sus labios, pero vaciló. Se ajustó la corbata con nerviosismo. Es que, ¿de verdad viste a quién, tú, sabes? ¿Te refieres a Voldemort? Sí. Comillas, ¿él sigue vivo? El profesor Dumbledore dijo que sí. El rostro de Lucio palideció notablemente. Edward sonrió y preguntó,
Comillas, le preocupa al señor Malfoy que si Voldemort regresa, vaya tras sus antiguos seguidores. Él respondió rápidamente, yo estaba bajo la maldición Imperius en aquel entonces. En realidad no era uno de sus seguidores. Bueno, entonces, si Voldemort regresa, ¿crees que volverás a estar bajo la maldición Imperius? Lucio guardó silencio. Sin dudarlo, Edward usó legilimencia sobre él. Lo que vio fue un torbellino de pensamientos. Lucius luchaba por descifrar a Edward, estaba claramente aterrorizado por el regreso de Voldemort y había una evidente inquietud sobre el futuro. Pero eso no era lo que realmente le interesaba a Edward. Entonces preguntó directamente, señor Malfoy, ¿quiere decirme que nos invitó hasta aquí esta noche solo para hacer esa pregunta? Si solo quería saber si Voldemort está vivo o no, seguramente había maneras más fáciles. Y ahora que sabes que sigue vivo, ¿qué piensa hacer exactamente el señor Malfoy? La mirada de Lucio se agudizó al instante, pero no respondió. Pero gracias a la legilimencia, Edward ya había visto la verdad, aquella cena no había sido idea de Lucius. Había sido una petición conjunta de las familias de otros antiguos mortífagos, quienes le habían pedido que ayudara a verificar una cosa, si Voldemort seguía realmente vivo. Porque recientemente, alguien que se suponía que llevaba mucho tiempo muerto había aparecido en su puerta, Barty Crouch Jr. Afirmó estar actuando bajo las órdenes del Señor Oscuro, exigiendo que todos le siguieran a partir de ahora y se prepararan para la resurrección y el regreso del Señor Oscuro. Estos antiguos mortífagos, ya fuera que hubieran sobornado para salir del apuro o fingido ignorancia en su momento, claramente no eran leales acérrimos. Por eso no le creyeron a Barty Jr. de inmediato. Después de todo, no pudo presentar ni una sola prueba. Como mínimo, ¿no debería el Señor Oscuro mostrar su rostro y decir algunas palabras? ¿No podían simplemente dedicar toda su vida a esto basándose en un solo tipo que ondeaba una bandera y gritaba consignas? Así que comenzaron a ejercer presión, a través de los periódicos y el Ministerio de Magia, para sondear la postura de Dumbledore y determinar si Voldemort realmente había regresado. Al mismo tiempo, instruyeron a sus hijos en Hogwarts para que provocaran a Harry y Audrey con el fin de obtener respuestas. Harry, por supuesto, ya había sido interrogado varias veces, y se mantuvo firme en su versión de los hechos. Pero Audrey era la más complicada. Durante una reciente clase práctica de defensa contra las artes oscuras, había demostrado un poder abrumador, así que ¿quién se atrevería a intentar algo violento con ella? Conforme las exigencias de Barty se volvían más agresivas día tras día, incluso había dado la orden de cooperar con los duendes para atacar Hogwarts, la situación se tornó crítica. ¿Atacar Hogwarts? Ni siquiera durante el apogeo de Voldemort se habían atrevido a llegar tan lejos. Eso fue un suicidio. Pero si estas fueran realmente las órdenes del Señor Oscuro, entonces negarse a obedecer sin duda conllevaría un destino peor. Tras una larga y ansiosa deliberación, el grupo finalmente llegó a un consenso, confirmarlo una última vez. Una última confirmación. Y esa era la verdadera razón de la invitación de esta noche. Así son las cosas. Edward se apartó de la mente de Lucius, comprendiendo finalmente la situación en su totalidad, aunque, incluso ahora, todo le seguía pareciendo bastante absurdo. Un antiguo mortífago invitando a estudiantes cercanos a Dumbledore a su casa, justo delante de las narices de Dumbledore, solo para confirmar la condición de Voldemort. Se mire por donde se mire, era totalmente absurdo. Capítulo 237, Maestro. En la historia original, Lucius Malfoy cambió de bando 2 veces, en ambas ocasiones se alió con Voldemort y en ambas escapó ileso. Continuó siendo el cabeza de familia de los Malfoy y mantuvo el control de una inmensa fortuna. Un hombre como ese no parecía el tipo de persona que pudiera tener una idea tan tonta. Pensando en esto, Edward volvió a preguntar, señor Malfoy, aún no ha respondido a mi pregunta. Si Voldemort realmente está vivo, ¿qué piensa hacer? Lucius alzó su copa de vino, con el semblante ahora sereno. Comillas, ¿qué más puedo hacer? Por supuesto, apoyaré firmemente a Dumbledore y su elección como ministro de magia. Me opondré rotundamente al Señor Oscuro. Comillas o. Edward fingió estar gratamente sorprendido. El profesor Dumbledore seguramente se alegrará de saber que ha tomado esa decisión, al igual que votó a favor de adelantar la fecha de las elecciones el otro día. Simplemente hacía lo que debía, respondió Lucius con calma. Si viviéramos en tiempos de paz, habría apoyado con gusto a un necio como Fudge como ministro, alguien a quien las familias de sangre pura pudieran controlar. Pero ante el regreso del Señor Oscuro,
Creo que el liderazgo de Dumbledore podría ofrecernos mayor seguridad. Por eso los he invitado hoy aquí, para una última confirmación. Esto no solo concierne al futuro de la familia Malfoy en los próximos años, sino quizás también en la próxima década. Debo ser lo suficientemente prudente. Edward arqueó una ceja sorprendido. Si no me equivoco, ¿es la primera vez que nos vemos? No, ¿y aún así estás siendo tan abierto con nosotros? Lucius sonrió levemente. De todas formas, le vas a contar a Dumbledore todo lo que hemos hablado esta noche. Simplemente te estoy usando como mensajero. TCH, si no hubiera usado legilimancia contigo antes, tal vez habría comprado esa basura. Aún así, parecía que Lucius y los demás mortífagos estaban realmente indecisos en ese momento. Que un hombre como él apostara por ambos bandos no era ninguna sorpresa. Comillas, ¿por qué no le cuentas todo esto tú mismo al profesor Dumbledore? Lucius apuró su copa de vino tinto y respondió, en este momento, contactar con Dumbledore de forma demasiado abierta sería como anunciar al mundo que los Malfoy han traicionado la causa de la pureza de sangre. Eso nos acarrearía enemigos y ataques por todos lados. Mientras hablaba, volvió a mirar a Audrey. Entonces, señorita Hall, ¿está usted completamente segura de que el señor oscuro sigue vivo? Audrey sintió de repente una fuerza que intentaba invadir su mente, y por reflejo lanzó un contraataque. Asombroso. Frenesí. Estallido. Lucius fue arrojado hacia atrás desde la mesa, tambaleándose varios pasos antes de desplomarse al suelo, convulsionando incontrolablemente. Lilith y Susie entraron en acción, flanqueándolo por ambos lados. Pero antes de que pudieran atacar, la alfombra bajo Lucius se retorció formando cadenas que lo ataron con fuerza. Edward se acercó a Audrey y le preguntó en voz baja, comillas, ¿qué pasó, Audrey? Comillas, él intentó usar legilimancia contra mí hace un momento. La expresión de Edward se tornó fría mientras apuntaba su varita a la cabeza de Lucius. Señor Malfoy, espero una explicación. Comillas, no. Narcisa se apresuró a avanzar, protegiendo a su marido con alarma. Comillas, esto fue un malentendido. No veo cómo el uso de legilimencia en otra persona podría considerarse un malentendido. Claro, Edward había usado legilimencia en Lucius antes, pero se sentía perfectamente cómodo con ese doble rasero. Mientras nadie lo descubriera, no importaba. Lucius, ya recuperado, se incorporó con la ayuda de Narcisa. Tenía el rostro pálido y los ojos aún muy abiertos por el miedo persistente. Aquella sensación opresiva, como si un ser monstruoso lo hubiera estado observando, era algo que jamás había experimentado ni siquiera con Voldemort. ¿Qué clase de magia acababa de usar esa chica? Forzó una leve sonrisa. Como dije, la supervivencia del señor oscuro depende de si apoyo a Dumbledore. Afecta al futuro de la familia Malfoy. Tenía que ser precavido, la legilimancia era solo para confirmarlo. HMPH, con razón el profesor Dumbledore te tiene en tan alta estima. Te subestimé. El tono de Edward era gélido. Comillas, así que ni siquiera vas a disculparte. Antes de que Lucio pudiera hablar, Narcisa dijo apresuradamente, lo sentimos. Fue culpa nuestra. Por favor, acepten nuestras disculpas. Edward estaba a punto de responder cuando vislumbró a Draco Malfoy asomándose por detrás del marco de la puerta a lo lejos, su rostro reflejaba incredulidad, sus ojos estaban muy abiertos por el miedo y el horror. Cuando Draco notó que Edward lo miraba, apretó los puños y le devolvió la mirada con un desafío a regañadientes. Edward, llamó a Audrey en voz baja mientras se acercaba y le tiraba de la manga. MMM. Él asintió levemente, agitó su varita para cerrar la puerta y arrastró una silla, sentándose frente a la pareja Malfoy. Comillas, ¿Voldemort te dio alguna vez un diario? Lucio se quedó paralizado, claramente sorprendido por la pregunta abrupta. Tras un instante de vacilación, asintió, sí, pero hace mucho que no lo veo. Comillas, ¿recuerdas lo que le pasó a Draco cuando fue petrificado? Tanto el marido como la mujer asintieron de inmediato. Según nuestra investigación, es posible que Draco haya llevado el diario de Voldemort a Hogwarts, y que éste lo haya manipulado para que realizara una serie de acciones que finalmente desembocaron en el incidente de la Cámara de los Secretos. Draco estuvo a punto de morir por ello. Narcisa palideció mortalmente en un instante. No solo eso, Voldemort incluso implantó falsos recuerdos de asesinato en la mente de Draco, con la esperanza de usarlo para distraer al profesor Dumbledore. Si no lo hubiéramos detectado a tiempo, Draco estaría ahora mismo bajo investigación del ministerio, tachado de mortífago y enviado a Azkaban. Esa última parte era 70% cierta y 30% inventada, pero para una madre protectora, era más que suficiente.
Comillas no, no puedes hacer esto. Narcisa gritó presa del pánico, Draco, él no sabe nada, es inocente. Por supuesto que sí, pero ¿crees que una sola ampolla de Veritaserum no podría hacerle confesar todo lo que supuestamente ha hecho? Lucio, sin embargo, había recuperado la compostura. Comillas, ¿qué pretendes conseguir con todo esto? ¿Nos estás amenazando? Simplemente estoy exponiendo los hechos. Edward los miró a ambos y pronunció cada palabra con claridad. Vosotros, mortífagos, estáis tramando algo. Lucio guardó silencio durante un largo instante antes de asentir. Sí. Comillas, ¿qué es? Un ataque a Hogwarts. Los ojos de Narcisa se abrieron de par en par con incredulidad mientras se volvía hacia su marido. Comillas, ¿cuándo? Aún no se ha decidido. Seguimos esperando órdenes. Es Barty Crouch Jr., no está muerto. Regresó por orden del señor oscuro. La varita de Edward cortó el aire. Comillas, imperio. Narcisa jadeó de terror, pero antes de que pudiera hablar, Edward la golpeó con un estupefi, haciéndola caer al suelo. Comillas, ¿cuál es el verdadero motivo por el que nos has invitado aquí esta noche? Los labios de Lucio se curvaron en una sonrisa. Es para ayudar exteriormente a otras familias de sangre pura a recopilar información sobre el Señor Oscuro. Edward le indicó que continuara, pero en realidad, para transmitir deliberadamente el plan de Barty Crouch Jr., para atacar Hogwarts, a través de nosotros, a Dumbledore. Edward arqueó una ceja. Comillas, ¿por qué harías eso? Porque no creo que atacar Hogwarts sea una buena idea. Ya no quiero ser el perrito faldero del Señor Oscuro, así que quiero sabotear esta operación, idealmente, asegurarme de que fracase antes incluso de empezar. Comillas, ¿por qué no decírselo directamente a Dumbledore? No me creería, aunque le permitiera usar legilimencia, sospecharía que los recuerdos eran inventados. Además, no quiero pasar de ser el perro de Voldemort al de Dumbledore. Edward y Audrey intercambiaron miradas, visiblemente sorprendidos. Habían considerado 1000 posibilidades, pero no esta. Aún así, Edward lanzó una moneda y confirmó que Lucius decía la verdad. ¿Algo más? ¿Algún otro plan o intriga secreta? Espero aprovechar esto para llegar a un acuerdo con Dumbledore, de modo que la familia Malfoy no solo pueda sobrevivir a la tormenta que se avecina, sino que salga fortalecida. ¿Comillas sí? Eso es todo. Edward formuló más de una docena de preguntas adicionales, confirmando la historia desde todos los ángulos. No surgió nada nuevo. Solo entonces despertó a Narcisa y liberó a Lucius de la maldición Imperius y de la transfiguración que lo ataba encadenado. Lucius pareció desorientado por un momento, luego retrocedió bruscamente, sacó su varita y la apuntó hacia Edward. Comillas, ¿me has lanzado la maldición Imperius? Hice. Su voz temblaba de rabia. Comillas, tú, ¿cómo te atreves? Comillas, no es por eso que nos invitaste esta noche. Y Edward preguntó, cuando Barty te diga la fecha, me informarás, ¿correcto? Lucius apretó los dientes, con la mano que sostenía la varita temblando violentamente, mientras miraba fijamente a Edward. Ay, si me hubieras dicho desde el principio que esto era una deserción, no habríamos tenido que pasar por todo esto, ¿verdad? Edward sonrió con aire de disculpa. Señor Malfoy, le pido disculpas. Fue mi error. Levantó un vaso de zumo. Este brindis es por ti. Espero que me perdones. Luego miró a Narcisa. Señora Malfoy, si pudiera ayudar a convencer a su marido. Después de todo, usted no querría ver. Bueno, ya sabe. Narcisa bajó suavemente el brazo de Lucius que sostenía la varita y le tomó la mano con delicadeza. Suéltalo, Lucius. HMPH, comillas. Lucio respiró hondo, apretó la mandíbula y bajó la cabeza. Esta cena ha terminado. Ustedes dos, por favor, váyanse. Gracias por su hospitalidad, señor Malfoy, señora. Edward tomó la mano de Audrey y saludó con la mano a las dos pequeñas compañeras, Lilith, Susie. Las dos criaturas regresaron corriendo, una saltando sobre el hombro de Edward, la otra manteniéndose cerca de Audrey. Grieta. Con un brusco giro del espacio, los dos humanos, un gato y un perro desaparecieron. Dejando atrás a Lucius Malfoy, todavía furioso, mientras Narcisa intentaba calmarlo. Maldita sea, esos bastardos, algún día. Antes de que pudiera terminar de pensarlo, Edward reapareció de repente. Oh, casi lo olvido. ¿Recuerdas la marca tenebrosa que apareció en Hogwarts la otra noche? Fue obra tuya. Lucius se quedó paralizado a mitad de su diatriba. ¿Cómo fui yo? Hice que Draco lo hiciera. Era para llamar su atención. Pero como todos parecieron ignorarlo, no me quedó más remedio que venir a hablar con ustedes directamente esta noche.
Narcisa quedó atónita de nuevo. Comillas Lucius, estás loco. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Edward también estaba incrédulo. Comillas hiciste que tu propio hijo hiciera eso, ¿y si lo hubieran atrapado y metido en Azkaban? Lucius respondió fríamente, te ayudaré a luchar contra los mortífagos y el Señor Oscuro. Draco recibirá el reconocimiento, no el castigo. Esa lógica, era realmente algo fuera de lo común. Dicho esto, los dos volvieron a desaparecer en el aire. Dejando atrás a Narcisa, que interrogaba airadamente a su marido, y a Lucio, que la refutaba fríamente. Clac, clac, clac. De repente, el sonido nítido de unos pasos resonó por todo el pasillo. Una figura luminosa apareció en lo alto de la escalera. En un instante, la pareja Malfoy se recompuso e hizo una reverencia hacia la figura que se encontraba en el piso de arriba. Maestro, dijeron al unísono, la tarea que nos encomendó, la hemos completado. Capítulo 238, El oculto. Edward y Audrey se aparecieron en una pequeña arboleda cubierta de nieve, a unos cientos de metros de la mansión Malfoy. En cuanto aterrizaron, apareció una pequeña tienda de campaña de la nada, y Dumbledore salió de ella agachando la cabeza. Como no tenían ni idea de qué tipo de truco podría estar tramando Lucius, por supuesto, habían venido completamente preparados para esta cena. Dumbledore se había quedado allí todo el tiempo, listo para actuar en cualquier momento. En Hogwarts, Fawkes, el Fénix, montaba guardia, listo para aparecerse en un instante si algo salía mal, por si acaso los mortífagos intentaban colarse mientras no estaban. Pero después de tanto revuelo, terminar con semejante resultado, fue francamente bastante inesperado. Comillas, ¿crees que Lucio decía la verdad? Edward frunció ligeramente el ceño y añadió, aunque todo, la legiliencia, la maldición Imperius, incluso la adivinación, confirmaba lo que dijo Lucius, sigo sintiendo que hay algo más en esto. Coma es abrupto, concluyó Dumbledore, con la mirada fija y concentrada. Comillas sí, eso es, abrupto. Edward aplaudió en señal de aprobación. Tanto si Lucius intenta cubrirse las espaldas como si quiere alejarse de Voldemort, tenía muchísimas mejores opciones. Exacto, tú y Audrey son muy cercanas a mí, sí, pero el mundo exterior no sabe hasta qué punto, y sin ánimo de ofender, pero aún son estudiantes. ¿No le preocupa que puedan meter la pata o filtrar algo por accidente? En ese momento, Susie habló de repente. Comillas y sí, ¿esa persona quería que ustedes dos escucharan todo eso? Comillas mmm. Edward hizo una pausa, desconcertado. Comillas, ¿por qué lo haría? No sé. Ella negó con la cabeza, pero justo ahora, noté algo en él, su miedo, su ira, su sorpresa. Nada parecía real, me dio la impresión de que estaba actuando. Lilith abrió mucho los ojos, ¿cómo es posible que la señorita Lilith no se haya dado cuenta de eso ahora mismo? Audrey la miró con los ojos muy abiertos. Estaba a punto de decir eso, mi propio perro se me adelantó. ¿Cómo te diste cuenta de eso, Susie? Preguntó Lilith. Susie vaciló, tal vez. Tal vez se necesita la perspectiva de un espectador para ver cosas que otros no pueden ver. ¿O no, Susie? No tienes que poner excusas. Eres una santa nata de los espectadores. No me extraña que Edward te siga llamando el perro todopoderoso y demás. Lo siento, he vuelto a avergonzar a los Beyonders de la humanidad. En los ojos azules de Dumbledore, surgió un brillo pensativo. Ahora que lo pienso, que Lucius de repente le diera la espalda a Voldemort y me jurara lealtad, aunque dio varias razones, ninguna de ellas resiste un análisis minucioso. Porque alistarse con Voldemort, incluso en el peor de los casos, si es derrotado en batalla, te envían directamente a Azkaban. Pero Lucius ya se amparó en la defensa Imperius una vez para escapar, sin duda, contaría con volver a hacerlo. Pero traicionar a Voldemort, eso es una sentencia de muerte. Conozco a Lucius, él le tiene más miedo a la muerte que nadie. Entonces, un tono de sorpresa se coló en su voz. A menos que Lucius crea que Voldemort no puede matarlo, o bien tiene demasiada confianza en su fuerza, lo cual podemos descartar, o, ha encontrado un nuevo protector. Edward parpadeó incrédulo. Pero, sin ánimo de halagar, profesor, ¿quién en el mundo mágico podría ser un partidario más fuerte que usted o Voldemort? Dumbledore no respondió con falsa humildad, simplemente asintió, mirando hacia la silueta lejana de la mansión Malfoy. Entonces, ¿qué secreto esconde realmente Lucius? ¿Cómo voy a volver a comprobarlo ahora mismo? Edward tomó la decisión al instante, empujó a Lilith a los brazos de Audrey y sacó su capa de invisibilidad, cubriéndose con ella. Ten cuidado. Comillas entiendo. La habilidad, ocultación,
De la capa se activó y Edward desapareció sin hacer ruido. Dumbledore sonrió levemente. Muy bien, Audrey. Entra ya. Hace demasiado frío aquí fuera. De acuerdo, profesor. En la mansión Malfoy, el elfo doméstico Dobby limpiaba la mesa del comedor con aire sombrío. Al ver la comida casi intacta, intentó varias veces golpearse la cabeza contra la mesa, frustrado, pero no se atrevió a dañar los muebles y arriesgarse a enfadar a su amo. Edward atravesó silenciosamente el salón y llegó al estudio de Lucius. Dentro, Lucius apretaba su varita, con el rostro sombrío, murmurando furioso para sí mismo. Por los fragmentos que Edward pudo captar, era evidente que Lucius seguía furioso por la humillación sufrida esa noche, y juró vengarse con creces en el futuro. Atravesó la pared y llegó a la habitación contigua, donde Narcisa hablaba amablemente con Draco. No te preocupes, Draco. Lo que acaba de pasar fue solo un malentendido. Pero eran demasiados, dijo Draco con amargura. Los invitamos de buena fe. ¿Por qué tratarían así a padre? Narcisa le acarició el pelo. Está bien, no te preocupes por esto. Vete a la cama ahora. La actitud tranquila de su madre inquietaba a Draco. Desde pequeño, la familia Malfoy siempre había sido la que acosaba, no al revés. Lo que había sucedido esa noche era algo que simplemente no podía comprender. ¿Será por los antecedentes familiares de Audrey? Susurró. Su origen es tan poderoso que no podemos permitirnos ofenderla. No lo entiendes, cariño. Lo que necesitas hacer ahora es dormir. Le dio un suave beso en la frente, luego se dio la vuelta y salió de la habitación, dirigiéndose directamente al estudio, donde reanudó sus suaves palabras de consuelo a su marido. Todo parecía normal. Era tan normal que a Edward le pareció un poco extraño. Para empezar, cuando recorrió toda la mansión, se dio cuenta de algo peculiar. A pesar del inmenso tamaño de la propiedad, no había ni un solo sirviente, ni uno solo, aparte del elfo doméstico Dobby. Lo que significaba que Dobby tenía que cocinar, limpiar, ordenar las habitaciones y encargarse de un sinfín de tareas él solo. Un elfo doméstico verdaderamente multifuncional, capaz de hacer 10 cosas a la vez. Edward siguió a Dobby en silencio hasta la cocina. En cuanto Dobby dejó los platos, Edward se giró y empezó a golpearse la cabeza contra la pared. Comillas Dobby malo, Dobby malo. La comida estaba tan mala que el amo no comió ni un bocado. Comillas Dobby inútil, Dobby horrible, Dobby vergonzoso. No se detuvo hasta que se le empezó a formar un chichón en la frente. Sentado junto a la pared, aturdido, Dobby sacó de repente el nut de bronce que Edward le había dado antes y empezó a examinarlo con atención, murmurando para sí mismo, ese caballero acaba de darle las gracias a Dobby, e incluso le dio dinero. De verdad, Nadie sabía a qué le recordaba aquello, pero de repente, bam bam bam, volvió a golpearse la cabeza contra la pared. Imperio. Edward agitó su varita y lanzó la maldición Imperius. Dobby se quedó paralizado a mitad del movimiento, luego se giró lentamente hacia él con una amplia sonrisa vacía. Dobby, además de ti y tus amos, ¿hay alguien más viviendo en esta mansión? No. Comillas, ¿alguien ha venido recientemente? Sí, respondió Dobby. Hace unos días, los amigos del amo vinieron y hablaron con él en el estudio durante un buen rato, pero Dobby no sabe de qué hablaron. Comillas, ¿y qué pasa con los demás? También había un hombre llamado Fudge. Era muy malo y una vez le dio una patada a Dobby. Comillas, ¿alguien más? Dobby negó con la cabeza. No más. Comillas, ¿sabes por qué tu amo no teme la represalia de Voldemort? Un destello de miedo apareció en el rostro de Dobby. No lo sé. Edward pensó un momento y luego preguntó, comillas, ¿sabes si tu amo le tiene miedo a Voldemort? Dobby vaciló, luego asintió lentamente. Parece que no. Así que Lucius sí tenía motivos para no temer la venganza de Voldemort. Edward siguió haciendo preguntas sobre ese tema, pero, por desgracia, Dobby no sabía nada más. Gracias, Dobby. Dobby sonrió radiante. Esto es lo que Dobby debería hacer. Al instante siguiente, la confusión se reflejó en los grandes ojos de Dobby. Se rascó la cabeza. ¿Qué pasó hace un momento? Sentí como si alguien le estuviera haciendo preguntas a Dobby. Miró alrededor de la cocina, pero no hay nadie aquí. Dobby debe haberse quedado dormido. Empezó a golpearse la cabeza de nuevo. Comillas Dobby malo. Se quedó dormido mientras trabajaba. Dobby malo, Dobby malo. Edward recorrió de nuevo toda la mansión, realizando varias adivinaciones por el camino, pero ninguna dio resultado. ¿Cómo debería probar Madman to the Right? Con ese pensamiento, sacó un cristal de adivinación y se concentró. Comillas, podré descubrir el verdadero secreto de Lucius. El cristal verde no se movió ni un centímetro, la adivinación fracasó.
Comillas, podré descubrir la fuerza que respalda a Lucius. Aún así, fracasó. TSK, ningún resultado, ni siquiera puedo revertirlo ahora. Frunció el ceño y pensó un momento. ¿Hay alguien más en esta mansión además de Lucius, Narcisa, Draco, Dobby y yo? Esta vez, el cristal verde comenzó a girar lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Rápidamente añadió, comillas, ¿puedo encontrar al que se esconde aquí? El cristal verde cambió repentinamente de dirección, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Comillas, excelente. Activa al loco de la derecha. En el instante siguiente, el cristal volvió a girar en el sentido de las agujas del reloj. Green Crystal, me siento muy maltratada en este momento. Edward comenzó de inmediato otra ronda de búsqueda por la mansión. Sin embargo, incluso después de media hora, seguía sin encontrar nada. Comillas, el loco de la derecha no funciona. Eso no tenía sentido. Espera. No acabo de adivinar, ¿podré encontrar al que se esconde aquí? Tal vez, solo tal vez, debería haber añadido una restricción de tiempo. En otras palabras, encontraré a esa persona, pero cuando es completamente incierto. Maldita sea. Voy a llorar de mi propia estupidez. De vuelta en la arboleda nevada, Edward acababa de quitarse su capa de invisibilidad cuando Lilith se abalanzó sobre él. Comillas, Edward, has vuelto. Pasa, Edward, llamó Audrey, levantando la solapa de la tienda y saludando desde dentro. Desde fuera, la pequeña tienda parecía de apenas 1 metro cuadrado, pero por dentro era mucho más espaciosa, un lugar acogedor donde Dumbledore se sentaba apoyado en una chimenea, sosteniendo un periódico y leyéndolo con Susie. Comillas, oh, casi no me lo puedo creer, hace poco más de una semana no sabías ni una sola palabra de inglés, y ahora casi puedes leer el periódico. Susie, eres más inteligente que la mayoría de las personas que conozco. Susie se sentó tímidamente a su lado, con una expresión ligeramente avergonzada. Oh, ya regresaste, Edward, ¿cómo te fue? Básicamente puedo confirmar que Lucius ha encontrado un nuevo patrocinador, pero en cuanto a quién es, no tengo ni idea. Dumbledore lo pensó un momento. A corto plazo, puede que no sea algo malo. En cuanto a largo plazo, ya nos ocuparemos de ello después de que los mortífagos y los goblins entren en acción. Se puso de pie y bostezó. Muy bien, todos han trabajado mucho esta noche. Vamos a descansar. Entonces, como si de repente recordara algo, miró a Susie y añadió, por cierto, ¿has considerado enseñarle a Susie? Hizo una pausa, y a Lilith. Magia. Edward y Audrey parpadearon. Comillase. Gatos y perros que pueden usar magia. ¿No suena eso deliciosamente divertido? Los ojos de Susie y Lilith se iluminaron al instante, claramente deseosas de intentarlo. Pero, ¿cómo podrían siquiera sostener una varita? Los dos pequeños levantaron inmediatamente sus patitas y los miraron con confusión. Dumbledore se acarició la barba con una risita. Déjamelo a mí. Siempre me han gustado los buenos retos. Tras una pausa, añadió, claro, Heller se puso en contacto conmigo. Dijo que ya han entregado todo lo que les pediste a sus antiguos subordinados que buscaran. Deberías ir a recogerlo cuando tengas tiempo. Solo entonces Edward recordó aquella petición. Su corazón se llenó de expectación. La espada ZH Uxian, Si esa cosa resulta ser real, podría ayudarme a matar a un ancestro de rango 8. Quiero decir, ¿tener alguna posibilidad contra los dioses de ese mundo? Capítulo 239, revisitando a Grindelwald. Los domingos en Hogwarts eran incluso más relajados de lo habitual, sobre todo después de la fuerte nevada de la noche anterior, los terrenos del castillo se habían transformado en un paisaje invernal de ensueño. Temprano esa mañana, los estudiantes ya habían construido varios muñecos de nieve gigantes. Una de ellas estaba inspirada en el propio Dumbledore, con los brazos en alto, sosteniendo banderas que representaban las 4 casas. Sobre su cabeza, un cartel luminoso mostraba palabras de colores brillantes, comillas, vota por mí. No hacía falta adivinar quién estaba detrás de todo esto. Aunque los dementores seguían patrullando los terrenos, los estudiantes ya no estaban tan asustados como al principio, no desde que habían adquirido cierta arma definitiva. De hecho, algunos de los Gryffindor más audaces incluso habían empezado a cazar a los dementores. Los aurores estaban desesperados. La razón por la que los dementores se acobardaban ante el hedor de las bombas fétidas y no atacaban era porque estaban allí para contenerlos. ¿De verdad creían estos chicos que los dementores temían las bombas fétidas tanto como el encantamiento Patronus?
Si esto continuaba, estos monstruos hambrientos seguramente perderían el control y le regalarían un beso a alguien. Esa mañana, el trío dorado llegó muy temprano a la cabaña de Hagrid. En cuanto entraron, Hagrid sacó con entusiasmo una tanda de tortas de roca recién horneadas, invitándolos a probarlas. No, gracias, Hagrid. Con té tengo más que suficiente, dijo Harry rápidamente. El trío agitó las manos en señal de rechazo apresurado, no habían olvidado cómo Ron casi pierde un diente la primera vez que mordió uno de esos. ¿Y qué os trae por aquí tan temprano?, preguntó Hagrid mientras masticaba ruidosamente un pastel de roca. Se trata de esa habitación al final del pasillo de la derecha en el cuarto piso, la que está custodiada por el perro grande. ¿Sabes algo más al respecto? Comillas tos, tos, tos. Hagrid se atragantó violentamente. Oh, Merlín. ¿Qué habitación del cuarto piso? ¿Qué perro tan grande? No tengo ni la más remota idea de a qué te refieres. ¿Podrías dejar de mover los ojos así cuando lo dices?, dijo Harry, exasperado. Hagrid dirigió su mirada a Fang, que estaba mordisqueando una vieja bota desgastada. Comillas Fang, ¿qué te he dicho sobre masticar cualquier cosa? Fang ladeó la cabeza con confusión y enseguida reanudó su lucha con la bota. Comillas Hagrid, gritaron Harry y Hermione al unísono. De verdad que no lo sé, gimió Hagrid lastimosamente. Solo hice lo que me pidió el profesor Dumbledore, puse a Fluffy a vigilar la entrada de la habitación. Eso es todo lo que sé. Pero antes mencionaste que tenía algo que ver con Nicolas Flamel, dijo Hermione, acercándose y entrecerrando los ojos. Sin duda hay algún secreto en esa habitación, ¿verdad? Hagrid se tapó la boca con la mano al instante. Yo, no le contaré a nadie más sobre la piedra filosofal. Nunca más. Hermione y Harry exclamaron, uno tras otro. No volverás a contarlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre la piedra filosofal? Ya se lo has contado a alguien más, gritaron ambos. No, gritó Hagrid presa del pánico, agitando las manos. No, no, yo solo. Mientras enviaba una lechuza desde la torre, puede que haya oído a alguien preguntar qué había en esa habitación del cuarto piso, y puede que haya respondido casualmente, pero debió ser mi imaginación. No había nadie allí. Pero recuerdo que los alumnos de cursos superiores aprenden encantamientos de desilusión, dijo Ron sorprendido. Y también está la capa de invisibilidad. Alguien debe de haber estado escondido allí, ¿verdad? ¿Qué? Hagrid se quedó paralizado, el pánico se apoderó de su rostro. No, no, eso es imposible, ¿qué probabilidades hay? Harry lo fulminó con la mirada. Comillas Hagrid, ¿cómo pudiste soltar algo así sin más? Yo, no lo sé. De repente me quedé en blanco y lo dije sin pensar. Harry y Hermione intercambiaron una mirada, el mismo pensamiento cruzó por sus mentes. Alguien había usado la maldición Imperius contra Hagrid. Por supuesto. Hagrid era un semigigante, nacido con una gran resistencia mágica. Eso explicaría por qué la maldición Imperius solo lo dejó aturdido por un instante antes de que, sin darse cuenta, respondiera a la pregunta. Si ese fuera el caso, entonces alguien lo suficientemente imprudente como para lanzar una maldición imperdonable dentro de Hogwarts ya conocía la ubicación de la piedra filosofal. La piedra estaba en peligro. Hagrid, ¿cuándo se lo dijiste exactamente?, preguntó Harry. Ayer, balbuceó Hagrid. Esperemos que no sea demasiado tarde. Sin decir una palabra más, Harry y Hermione se pusieron de pie de un salto y salieron corriendo por la puerta. Tenemos que avisar al profesor Dumbledore inmediatamente. Ron no tuvo más remedio que seguirlos. Comillas oigan, espérenme, ustedes dos, ¿qué está pasando? Poco después, el trío llegó al octavo piso y llamó con urgencia a la puerta del despacho del director. Ah, Harry, Ron, Hermione, ¿qué os trae por aquí?, les saludó Dumbledore. Profesor Dumbledore. Director de escuela. Los tres comenzaron a hablar a la vez, sus voces ansiosas chocando en un caos que hizo que Dumbledore se frotara las sienes. Está bien, dijo con suavidad, haciendo un gesto para que se calmaran. Vayan despacio, uno a la vez. Todos guardaron silencio simultáneamente, luego intercambiaron una mirada, antes de exclamar al unísono. Comillas alguien está intentando robar la piedra filosofal. Los ojos de Dumbledore brillaron con una intensidad repentina. Comillas ¿y dónde oíste hablar exactamente de la piedra filosofal? Oh. Los tres intercambiaron miradas. Comillas eso no es importante. Comillas sospechamos que alguien usó la maldición Imperius sobre Hagrid para extraer información sobre la piedra filosofal. Oh, eso sí que es una revelación sorprendente.
Dumbledore se quitó las gafas y reflexionó un momento, luego abrió un cajón y les entregó al trío un generoso puñado de caramelos. De acuerdo, lo entiendo. Ahora, váyanse de vuelta a sus dormitorios. Harry alzó la voz de inmediato. Comillas, profesor, ¿no nos cree? No, por supuesto que sí, respondió Dumbledore con sinceridad. Pero no es algo que deba preocuparos. Los profesores y yo nos encargaremos de ello. Después de enviarlos fuera de la oficina, Dumbledore murmuró para sí mismo. Así que, después de todo ese rodeo, al final todo vuelve a la piedra filosofal. Austria, Nuremberg. Los días se habían vuelto cada vez más fríos. Llevaba nevando sin cesar más de medio mes. Si no fuera por la magia, esta antigua y ruinosa fortaleza probablemente se habría derrumbado bajo el peso. Grindelwald estaba acurrucado junto a la chimenea, calentándose las manos. En el televisor a su lado se reproducía una película antigua. De vez en cuando, el anciano se giraba para echar un vistazo a la pantalla, y de vez en cuando echaba otro leño. Dentro de la habitación, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el viento que silbaba levemente a través de las rendijas de la ventana. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Grindelwald hizo un gesto despreocupado con la mano y la puerta se abrió. Una ráfaga de viento y nieve irrumpió en la habitación, helando el aire al instante. Edward entró, cubierto de nieve de pies a cabeza, y usó sus nalgas para cerrar la puerta. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Grindelwald? Llevaba varias bolsas, grandes y pequeñas, en ambas manos, como si fuera a visitar a sus familiares por las fiestas. La razón por la que no las guardó en una riñonera discreta era precisamente porque quería llamar la atención. Tras dejar las bolsas en el suelo, Edward se sacudió la nieve del abrigo y echó un vistazo a la habitación, que había cambiado notablemente desde su última visita. Era evidente que Grindelwald había añadido bastantes muebles, todos cuidadosamente colocados, convirtiendo una celda en algo parecido a un hogar. Lilith saltó de los brazos de Edward al instante y trotó directamente hacia el televisor, sentándose atentamente. Pero al ver que no estaban emitiendo Tom y Jerry, giró la cabeza y le lanzó un único maullido a Grindelwald. Grindelwald arrojó otro tronco al fuego, se levantó y se dirigió al televisor. Con una destreza casi experta, insertó una cinta VHS de Tom y Jerry en el aparato y comenzó la reproducción. Mientras lo hacía, murmuró, así que este gato sí que entiende de televisión. Pensaba que solo estaba por aquí para calentarse. Al ver a Lilith sentada tranquilamente viendo Tom y Jerry, Grindelwald instintivamente le dio una suave palmadita en la cabeza. Luego se volvió hacia Edward y le dijo, «Has regresado de tu viaje académico hace más de 10 días, ¿verdad? Si no fuera por las cosas que trajiste, ¿tenías pensado siquiera visitarme?» Edward puso una expresión exageradamente inocente. «Eso es injusto, señor. Usted fue quien prácticamente me echó la última vez», con cara de enfado. «Pensé que no quería que lo molestaran. Si no fuera porque mis huesos estuvieron con usted todo este tiempo, habría venido mucho antes a ver cómo estaba». Se aclaró la garganta y añadió, «Entonces, ¿cómo va la investigación?» «Un pequeño avance». Grindelwald se levantó con pereza y se dirigió a un rincón desordenado lleno de objetos extraños. Se agachó y rebuscó un rato antes de sacar un hueso, cristalino y grabado con runas densas e intrincadas. Una débil energía mágica vibraba a través de los grabados, y en su interior, visible a través de la superficie translúcida, había una pequeña piedra negra del tamaño de la uña del dedo meñique. Si logras reintegrar esto a tu cuerpo, deberías poder realizar magia sin varita usándolo. Edward tomó el hueso y lo examinó con atención. Comparado con la varita que le había comprado a Ollivander, este se sentía mucho más natural, y con razón. Era su propio cúbito. Cuando dices un poco de progreso, ¿a qué te refieres? Quiero decir, todavía está lejos de ser perfecto. Como sabes, una varita típica se compone de un núcleo y madera. Tu cúbito sirve como madera, pero probé todos los materiales conocidos para núcleos de varitas y ninguno fue compatible. Señaló la piedra negra incrustada en el hueso, hasta que la usé. La encontré por pura casualidad mientras ayudaba a Albus con algo hace años. Para ser sincero, estaba desesperado cuando lo metí ahí, pero funcionó. Edward frunció el ceño. Así que funcionó, ¿pero aún hay algún inconveniente? Exactamente. La energía mágica, bueno, llamémosla magia para simplificar, de esa piedra es finita. Cuanto más se usa, más se agota. Una vez agotada, este hueso ya no funcionará como conducto mágico. ¿Cómo tienes más de esas piedras? Grindelwald extendió las manos. Eso fue algo que solo ocurrió una vez. Provino de una criatura mágica mutada. En todos mis años, solo he visto una. TCH.
Así que resultó ser un artículo de un solo uso, Aún así, Edward no estaba demasiado decepcionado. De cualquier manera, me brinda una capa adicional de protección. Buena actitud. Grindelwald rió con aprobación y luego añadió, no te preocupes. Como últimamente me aburro muchísimo, sin duda continuaré con esta línea de investigación. A continuación, planeo abandonar los núcleos de varita tradicionales y experimentar con otros materiales mágicos. Así que... Sonrió con picardía. Cuando termines aquí, vuelve a colocar este hueso y déjame el de repuesto. ¿De verdad crees que mis huesos son piezas de Lego que puedes intercambiar a tu antojo? Capítulo 240, Reunión de héroes. Sin embargo, una vez reinstalado el cubito vara, parecía que le sobraba uno, así que esto cuenta como aprovechamiento de residuos. TCH. Era un hueso unido a su carne y sangre. ¿Cómo se podía llamar desperdicio? Aún queda una pregunta, dijo Edward, alzando la mano. Si me reimplanto el hueso, ¿qué ocurre si alguien me lanza el hechizo Expelliarmus? Grindelwald resopló. ¿Comillas crees que no lo habría considerado? Déjame preguntarte, si golpeas a alguien, ¿tu puño cuenta como un arma? Supongo que sí. Entonces, si te lanzo Expelliarmus en ese momento, ¿se te va a salir el puño volando? Edward quedó momentáneamente atónito. Una vez que ese hueso vuelve a estar en tu cuerpo, es parte de ti. Es solo un hueso normal. Las runas mágicas talladas son las que te permiten lanzar hechizos sin varita, así que el efecto de Expelliarmus en tu cúbito sería el mismo que lanzarlo en tu puño, es decir, ninguno. Comillas, ¿estás seguro? El anciano frunció el ceño. Ponlo o no, tú decides. De acuerdo, confiaré en ti. En el peor de los casos, si no funciona, simplemente lo sacaré de nuevo. Esto se ha convertido en un juego de Lego, ¿verdad? ¿Sacar el hueso? Un hechizo bastaría. Pero volver a colocar el cubito en su sitio, eso fue una odisea completamente distinta, abrir la carne, insertar el hueso, volver a conectar todo y luego, como por arte de magia, sellar la herida. Lo que parecían 3 sencillos pasos fue, en realidad, sangriento y brutal. Edward yacía en una cama de hospital improvisada, creada por arte de magia, con el aspecto de un cordero a punto de ser sacrificado. La cirugía la realizaba un centenario sin licencia médica y con la costumbre de distorsionar la verdad, Grindelwald, que parecía un carnicero sin alma mientras operaba el brazo izquierdo de Edward. Reimplantar el cubito no era solo una cuestión biológica. Las innumerables runas mágicas grabadas en el hueso debían sincronizarse con su cuerpo, ese era el verdadero desafío. Incluso Lilith había perdido el interés en ver Tom y Jerry a esas alturas. Se sentó en silencio junto a la cama, emitiendo de vez en cuando un suave maullido y frotando su cabeza contra Edward. En contraste con la espantosa escena, ella le aportó al momento un sorprendente toque de calidez. Tras 2 o 3 horas, la cirugía, o mejor dicho, la operación, había concluido. Edward ahora tenía un brazo izquierdo capaz de lanzar hechizos sin varita, y con mayor poder que con una varita tradicional. Grindelwald, por otro lado, se había ganado un cubito nuevo. Comillas Expelliarmus. En cuanto Edward se incorporó, Grindelwald le lanzó un encantamiento desarmador. Salió disparado por los aires y aterrizó bruscamente en el suelo, casi partiéndose el trasero. Comillas, creí que habías dicho que no funcionaría. Dije que no podía desarmarte. No dije que no tuviera ningún efecto. Grindelwald puso los ojos en blanco. Tranquilo, ese fue un Expelliarmus a plena potencia. Ya puedes estar tranquilo, ¿no? Frotándose las nalgas, Edward murmuró, solo te estás vengando de mí por haber dudado de ti. No soy tan quisquilloso. Venga, intenta lanzar un hechizo sin varita. Si algo no sale bien, tendré que hacer ajustes. Dado que el núcleo de la varita era un consumible, Edward solo probó algunos hechizos menores como Wingardium Leviosa. Una vez que confirmó que todo funcionaba, dejó de malgastar magia. Tras otros 20 minutos de estiramientos y pruebas, comprobó que su nuevo brazo, varita, no se sentía diferente del original. Operación, éxito. Vale, ya estoy bien. Vuelve a ver la tele, Lilith. Solo después de confirmarlo varias veces, Lilith regresó alegremente al televisor. Ah, sí, señor Grindelwald, hay algo que me gustaría preguntarle. Hablar. Grindelwald estaba en el lavabo, lavándose la sangre de las manos. Si alguien usa demasiada magia oscura, tendrá sin duda consecuencias terribles para él. El anciano soltó una risita. Comillas, ¿un mago criado por Albus siente curiosidad por la magia oscura? Eso sí que es interesante. No diría que me gusta, pero,
En muchas situaciones, la magia oscura es simplemente más efectiva. Secándose las manos con una toalla, Grindelwald se acercó. En primer lugar, sí, abusar de la magia oscura puede convertir a un mago en un ser cruel, retorcido, incluso monstruoso, pero ese efecto puede contrarrestarse. Verán, al principio no existía la magia oscura ni la magia luminosa, todo era simplemente magia, no había ni magia alta ni baja, ni bien ni mal, pero más tarde, algunos magos comenzaron a aislar los hechizos que eran especialmente destructivos o que carecían de contrahechizos y los etiquetaron como malignos, así nació la magia oscura. Esos magos que se volvieron feos y violentos tras usar magia oscura, no es que los hechizos los corrompieran, siempre fueron así. La magia simplemente reflejó su verdadera naturaleza. Si alguien como Albus usara magia oscura, no le afectaría en absoluto. Soltó una leve risa. Pero he aquí la cuestión, los efectos secundarios de la verdadera magia oscura atacan el alma. Más precisamente, cualquier magia destinada a dañar a otro corroerá tu alma. Ese daño no proviene del hechizo en sí, sino del dolor y el sufrimiento de la víctima. Especialmente hechizos como Avada Kedavra, que atacan el alma directamente. Lo curioso es que, cuanto más temes este tipo de daño, más fuerte se vuelve. Esos supuestos magos oscuros crueles pero cobardes, sus almas suelen estar ya podridas. Pero si simplemente no te importa, el daño se vuelve insignificante. Grindelwald levantó ligeramente la barbilla. Comillas HMPH. Todo el daño que décadas de magia oscura me han causado no se compara con el daño que me hizo el Expelliarmus de Albus en aquel entonces. Edward se quedó sin palabras. ¿Es eso realmente algo de lo que estar orgulloso? Entonces, ¿cuáles son los síntomas reales del daño al alma? En casos graves, puede consumirte el alma por completo, volverte loco o incluso matarte en el acto. En casos más leves, puede causar pérdida de memoria o disfunción cognitiva, pero poco a poco, acabarás igualmente demente. Al oír esto, Edward se rascó la mejilla con preocupación. Maldita sea, si algún día me vuelvo loco, ¿será por la magia oscura o un efecto secundario de fingir estar loco todo el tiempo? En ese preciso instante, Grindelwald le dirigió una mirada de reojo y dijo con calma, comillas y tú, no tienes por qué preocuparte por esas tonterías. Edward parpadeó, comillas ¿por qué no? Tu forma de animago es un obscurus, una entidad nacida enteramente de emociones negativas y energía oscura. ¿Y te preocupa que la magia oscura te afecte? Te lo dijo el profesor Dumbledore. Grindelwald asintió, MMM. De repente suspiró. Si hubiera sido en el pasado, sin duda habría encontrado la manera de estudiarte a fondo. Pero últimamente, he estado recordando mucho el pasado. Ya sabes, Credence, el hijo de Aberforth, Ariana, y ahora tú. La familia Dumbledore ha engendrado 3 obscuriales. Así que, olvídalo. En ese momento, se agachó y sacó una maleta de entre un montón de objetos diversos, arrojándosela a Edward. Ah, sí, estas son todas las cosas que mis viejos amigos lograron recuperar para ti de todas partes del mundo. Todo está aquí dentro. Antes de que Edward pudiera emocionarse, añadió con pesimismo, un recordatorio amistoso, no te hagas ilusiones, ni un poquito. Puaj. Aunque ya se había preparado mentalmente para la decepción, oírlo de forma tan directa le resultó un poco desalentador. Al abrir la maleta, vio una hoja de papel clavada en la parte interior de la tapa, donde se enumeraba el contenido. La primera línea dejó a Edward atónito. La sábana santa de Turín. ¿De dónde demonios sacaron eso? Espera, ¿qué significa X3? ¿3 piezas de la sábana santa? ¿Lo rompieron en 3, o Jesús murió y fue envuelto 3 veces? Aunque la niebla gris del castillo de Sefira aún no lo había autenticado, Edward inmediatamente lo catalogó como una imitación falsificada. Siguiente en la lista. La lanza de Longino. Bueno, al menos no había una X al lado de esa. Edward sacó una lanza de casi 2 metros de largo, cubierta de óxido. Comparándola con la que había invocado mediante la recreación mística, sintió que ésta se quedaba corta, tal vez necesitaba ser activada por la niebla gris. Al menos parecía lo suficientemente antiguo como para resultar convincente. Entonces llegó Mjolnir. Porque se parecía exactamente al de las películas de Thor. La espada de la victoria, un arma ricamente decorada e incrustada con gemas, aunque la hoja presentaba varias zonas astilladas y rotas. La Kusanagi, no, Tsurugi, una antigua espada japonesa de aproximadamente la longitud de un antebrazo, se encuentra igualmente oxidada y desgastada. Excalibur, incrustada en la piedra, una espada larga elegante pero claramente deteriorada.
Madre mía, incluso había un ataúd miniatura ornamentado, que supuestamente contenía los restos de un antiguo mago de hace 1000 años. ¿En serio? No solo habían desenterrado tumbas para robar cosas, sino que además se llevaron los cadáveres. Eso ya es pasarse de la raya. Mientras Edward revisaba la lista y sacaba cada artículo, encontró armas y artefactos de casi todas las mitologías importantes: británica, nórdica, japonesa, india, egipcia, griega, china. Fue una auténtica reunión de héroes, como una extraña cumbre mitológica en un desguace, con todo tipo de objetos, desde espadas hasta sudarios, a veces incluso en múltiples piezas, igual que el sudario. Y la espada ZH Uxian. Edward había esperado que esta fuera la auténtica. Había 4 en total. Todo encajaba. No, la formación ZH Uxian, asesinato de inmortales, requería 4 espadas. ZH Uxian, asesinato de inmortales, atrapador de inmortales y extintor de inmortales. Hasta ahora, todo bien. Excepto que, las 4 espadas claramente provenían de épocas diferentes, con estilos que chocaban entre sí y una artesanía muy variada, totalmente fuera de lugar. Además de las famosas reliquias, también había objetos extraños como una rueda de carro supuestamente perteneciente al carro del dios Sol, el marco de un retrato divino, solo quedaba el marco, los zapatos de Merlín e incluso objetos extraterrestres. Era un auténtico circo. Grindelwald, observando la reacción de Edward desde un lado, no pudo evitar soltar una carcajada. Jajajaja. Te lo dije, si estas cosas alguna vez existieron de verdad, hace mucho que desaparecieron. E incluso si todavía andan por ahí, no es como si un grupo de cazadores de reliquias medio muertos pudieran llegar y llevárselas. Edward arrojó en silencio el marco divino vacío de vuelta a la maleta y preguntó, comillas, ¿de dónde sacaron exactamente tus viejos amigos todas estas cosas? La mayor parte fue prestada de coleccionistas privados. Algunas piezas procedían directamente de museos. Y una pequeña parte, como los zapatos, las ruedas y los ataúdes, bueno, digamos que provino del saqueo de tumbas. Maldita sea, todo esto fue culpa suya. Tuvo un arrebato momentáneo de inspiración, pensando que podría tener suerte y encontrar algún atajo, pero gracias a que Grindelwald le transmitió sus palabras, esos viejos chiflados se lo tomaron demasiado en serio, y ahora, aquí estaban. Ah, claro, Grindelwald recordó algo de repente. Kraft y Carrow casi lograron capturar a ese fénix en Nueva Zelanda. Edward se dio una palmada en la frente, casi se había olvidado del fénix. De alguna manera, lograron obligarlo a beberse una botella entera del elixir de la vida. Luego, eludieron a los aurores de Nueva Zelanda y Australia y consiguieron regresar a Europa. Pero en el camino, el fénix despertó de repente, y desapareció. Edward exhaló un largo suspiro. Bueno, al menos escapó sano y salvo. Pero no regresó a Nueva Zelanda. Desde entonces, sigue desaparecido. Eso es peor que si lo hubieran detectado. Frotándose las sienes con frustración, Edward preguntó, comillas, ¿no se le ocurrió detenerlos, señor? Se pasan el día imaginando todo tipo de tonterías. Dejarlos corretear un rato los mantiene ocupados. Grindelwald resopló levemente. Además, este es tu desastre. No puedes esperar que alguien más lo limpie por ti. Las personas deben asumir la responsabilidad de sus actos. Edward inmediatamente juntó las manos en posición de rodillas. Lo siento, señor, pero este tipo de responsabilidad está muy por encima de mis posibilidades. Grindelwald se burló. Tranquilos, esos 5 son solo restos de la antigua facción de Grindelwald que debieron haber muerto hace décadas. No dejarán rastro. Agitó la mano con impaciencia. Muy bien, ya te lo he dado todo. Es hora de que te vayas. Edward extendió las manos. Comillas, ¿ves? Me estás echando otra vez. ¿Y todavía te preguntas por qué dudo en volver a visitarte? Entonces no vengas. Vale, vale. Ah, claro, el profesor Dumbledore me pidió que te entregara esta carta. Edward sacó un sobresellado y se lo entregó. Grindelwald la aceptó, la abrió para echarle un vistazo, e instantáneamente, un brillo cruzó por sus ojos, y las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Comillas, así que, ahora piensa en mí. Con cuidado, volvió a meter la carta en el sobre y miró a Edward. Albus dijo que tenías una pregunta para mí, ¿cuál es? Edward hizo una pausa, ordenando rápidamente sus palabras. Señor, sí, si existiera un tipo de magia completamente nuevo, una en la que cada persona solo pudiera elegir un único camino, por ejemplo, si eligiera volar, ya no podría elegir nadar. Grindelwald lo interrumpió, elijo la guerra.
Edward se atragantó, preguntándose de repente si Dumbledore ya le había dado una pista. Esos dos viejos tortolitos debieron haberlo planeado con antelación, y aún así le hicieron pasar por el ritual de la pregunta. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.